Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo y, sobre todo, en el universo de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una calurosa bienvenida y, de paso, invitarte a suscribirte. Dale clic al botón rojo de abajo para no perderte ni una de nuestras exclusivas, chismecitos jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. No te arrepentirás, te lo prometo. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, y quizás hasta tocarles el corazón. Porque vamos a hablar de un momento muy especial, un momento de vulnerabilidad que pudimos presenciar por parte de Kerem Bürsin. Sí, el mismo Kerem, ese galán que nos robó el aliento en Senkalkam, ese hombre que parecía tenerlo todo bajo control, se quebró. Se quebró y nos regaló una confesión íntima, una declaración que, para muchos, sigue siendo la clave para entender su relación con Hande Erçel, una relación que, aunque terminada, sigue despertando pasiones y generando debates entre sus fans. Vamos a desempolvar recuerdos, vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Vamos a intentar descifrar qué pasó realmente entre ellos, qué significó Hande para Kerem y qué significó ese momento de vulnerabilidad que lo llevó a romper a llorar. Prepárense para un viaje emocional, porque este vídeo promete ser intenso y lleno de revelaciones. Así que acomódense, pónganse cómodos, que la función está a punto de comenzar. Y recuerda, si te gusta lo que ves, no olvides darle like y compartir el vídeo con tus amigos. Cuantos más seamos, más grande será nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos y guapos, que se conocen en el set de una exitosa serie de televisión. La química entre ellos es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de romance no tardan en surgir, alimentados por sus interacciones en redes sociales y por las miradas cómplices que se dedican durante las entrevistas. Al principio ambos niegan cualquier relación, insistiendo en que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad es que a nadie le importa lo que digan, porque la evidencia es abrumadora. Sus fans, ansiosos por ver su amor hecho realidad, los bautizan como Anker, un nombre que se convierte en sinónimo de romance y perfección. Cada foto que publican juntos, cada comentario que se dejan en Instagram, cada aparición pública se convierte en noticia. Se analizan hasta el más mínimo detalle, buscando pistas que confirmen lo que todos ya saben, que están enamorados. Y finalmente llega la confirmación. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem hacen oficial su relación durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que comparten en sus redes sociales son pura felicidad. Se les ve radiantes, enamorados, disfrutando de la compañía del otro. El mundo entero celebra su amor. Anker se convierte en la pareja del momento, un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el lugar menos esperado. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convierten en inseparables. Se les ve juntos en eventos, en cenas románticas, en viajes por todo el mundo. Comparten momentos íntimos con sus fans a través de las redes sociales, mostrándoles su lado más vulnerable y auténtico. Se convierten en un modelo a seguir para muchas parejas jóvenes, que sueñan con encontrar un amor tan intenso y verdadero como el suyo. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de poco más de un año de relación, los rumores de crisis comienzan a circular. Se dice que la pareja está atravesando un momento difícil, que hay tensiones y desacuerdos entre ellos. Al principio, nadie quiere creerlo. Sus fans se niegan a aceptar que Anker pueda estar llegando a su fin. Pero las señales son cada vez más evidentes. Dejan de aparecer juntos en público, sus publicaciones en redes sociales se vuelven menos frecuentes y sus interacciones se limitan a lo estrictamente necesario. Finalmente llega la confirmación oficial, Hande y Kerem han roto. La noticia sacude al mundo del espectáculo y deja a sus fans devastados. Nadie entiende qué pudo haber pasado, que llevó a la pareja perfecta a separarse. Se especulan mil razones, desde problemas de agenda hasta incompatibilidades de carácter. Pero la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Y es aquí donde entra en juego ese momento de vulnerabilidad del que hablábamos al principio. Porque a pesar de la ruptura, a pesar del dolor y la decepción, Hande y Kerem siempre han mantenido una actitud de respeto y cariño mutuo. Nunca han hablado mal el uno del otro, nunca han revelado detalles íntimos de su relación. Han preferido guardar silencio y proteger su privacidad. Pero hubo una excepción. Hubo un momento en el que Kerem Bürsin se quebró. Fue durante una entrevista, meses después de la ruptura. Le preguntaron sobre Hande, sobre lo que había significado para él, sobre cómo se sentía después de la separación. Y por primera vez Kerem bajó la guardia.
Dejó de lado su imagen de chico duro y mostró su lado más sensible y vulnerable. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, Kerem confesó que Ande había sido una de las personas más importantes de su vida. Dijo que la amaba y la admiraba profundamente, que había aprendido mucho de ella y que siempre la llevaría en su corazón. Reconoció que la ruptura había sido muy dolorosa para ambos, pero que no se arrepentía de haber vivido esa historia de amor. Fue una confesión desgarradora, una declaración de amor sincera y honesta. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de que todavía había esperanza, de que quizás algún día podrían volver a estar juntos. Pero lo cierto es que el tiempo ha pasado y Ande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han rehecho sus vidas, han encontrado el amor en otras personas. Pero ese momento, esa confesión íntima de Kerem Bürsin, sigue resonando en la memoria de sus fans. Porque fue un momento de autenticidad, un momento en el que pudimos ver al verdadero Kerem, al hombre detrás del personaje. Fue un momento que nos recordó que incluso los famosos, incluso las personas que parecen tenerlo todo, también sufren, también aman y también lloran. Y quizás esa sea la clave para entender su relación con Ander Zel. Quizás su amor fue tan intenso, tan verdadero, que incluso después de la ruptura, el recuerdo de ese amor sigue presente en sus corazones. Quizás, Ander Zel fue para Kerem Bürsin algo más que una simple novia. Quizás fue su alma gemela, su compañera de vida, la persona que lo hizo ser mejor. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Anker seguirá siendo recordada como una de las más apasionantes y emotivas de la televisión turca. Una historia que nos enseñó que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, que puede ser intenso y verdadero, pero que también puede ser doloroso y efímero. Y ahora, mis amores, después de este viaje emocional, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente amó a Ander Zel? ¿Creen que todavía hay esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos? ¿Qué les pareció su confesión íntima? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme un día más en nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que ustedes son el motor de este canal, que sin su apoyo y su cariño nada de esto sería posible. Así que, por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que se unan a nuestra comunidad y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una de nuestras novedades. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, mis amores. Porque antes de que se vayan, necesito contarles algunos detalles jugosos que se quedaron en el tintero. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Fue mágico. La chispa entre Ande y Kerem era palpable incluso para los camarógrafos más experimentados. Se rumorea que durante las primeras semanas de rodaje de Senkalkam, la directora, Endemlar, bromeaba diciendo que no necesitaba añadir efectos especiales para que la química entre Eda y Serkan, sus personajes, fuera creíble. Porque la química ya estaba ahí, brillando con luz propia. Más allá del set, los pequeños gestos lo decían todo. Las risas compartidas durante las pausas para el café, las miradas de complicidad que se cruzaban durante las sesiones de fotos promocionales. Todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo. Los paparazzis hacían guardia día y noche frente a sus casas, esperando capturar la prueba definitiva de su romance. Y vaya que lo lograron. Una de las anécdotas más comentadas de esa época fue cuando Kerem, durante una entrevista en vivo, accidentalmente llamó a Ande mi amor en lugar de Ande. El sonrojo de ambos fue épico. Intentaron disimularlo con una broma, pero el daño ya estaba hecho. El vídeo se viralizó en cuestión de minutos y las redes sociales explotaron con el hashtag #AnkerEsReal. Incluso las CEO estrellas de Senkalkam no pudieron evitar comentar sobre la evidente conexión entre Ande y Kerem. Melissa Dongel, quien interpretó a Ceren, llegó a decir en una entrevista que estar cerca de ellos era como estar en medio de una comedia romántica en la vida real. ¡Qué fuerte! Pero volvamos a esas vacaciones en las Maldivas, el punto de inflexión de su historia. ¡Ay, las Maldivas! Ese paraíso tropical que sirvió de telón de fondo para la confirmación oficial de su amor. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran de ensueño. Ande con su sonrisa radiante, Kerem con esa mirada llena de amor. Eran la pareja perfecta. Se hospedaron en un resort de lujo con vistas al mar turquesa y arenas blancas. Se dice que pasaban horas nadando, tomando el sol y disfrutando de la compañía del otro. También aprovecharon para practicar deportes acuáticos, como el snorkel y el buceo. Incluso se rumorea que Kerem le dio un romántico paseo en yate al atardecer.
Durante su estadía en las Maldivas, Hande y Kerem también se tomaron el tiempo para interactuar con sus fans a través de las redes sociales. Organizaron sesiones de preguntas y respuestas en vivo, donde respondieron preguntas sobre su relación, sus proyectos profesionales y sus planes a futuro. Fue un gesto muy bonito que demostró su cercanía y agradecimiento hacia sus seguidores. Pero la vida de Anker no era solo romance y vacaciones de ensueño. También enfrentaron desafíos y presiones. La fama repentina, la atención constante de los medios, las expectativas de sus fans. Todo esto podía ser abrumador. Se rumorea que la apretada agenda de ambos fue uno de los principales factores que contribuyeron a su ruptura. Hande estaba trabajando en varios proyectos a la vez, incluyendo series de televisión, películas y campañas publicitarias. Kerem también estaba muy ocupado con su carrera como actor y productor. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos y mantener viva la chispa del amor. Además, la diferencia de personalidades también pudo haber influido en su separación. Hande es conocida por ser una persona más reservada e introvertida, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias a veces podían generar conflictos y malentendidos. Pero a pesar de todo, Anker siempre trató de mantener una imagen positiva y unida frente al público. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se felicitaban por sus logros y se demostraban su amor en cada oportunidad que tenían. Eran un equipo. Y llegamos al punto crucial de nuestra historia, la ruptura. El momento en que el cuento de hadas llegó a su fin. Los rumores comenzaron a circular con fuerza a principios de 2022. Se decía que Hande y Kerem estaban pasando por una crisis, que ya no se veían tan felices como antes. Al principio, sus fans se negaron a creerlo. Se aferraban a la esperanza de que todo fuera un simple rumor. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de publicar fotos juntos, dejaron de interactuar en público. Finalmente la confirmación oficial llegó a través de sus representantes. Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. El mundo Anker se derrumbó. La noticia causó una gran conmoción en las redes sociales. Los fans expresaron su tristeza y decepción a través de mensajes, vídeos y memes. Algunos incluso organizaron peticiones para que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Pero la realidad era que la relación había terminado. Y aunque nadie entendía completamente por qué, todos sabían que era una decisión que ambos habían tomado con mucho dolor y reflexión. Después de la ruptura, Hande y Kerem se mantuvieron alejados de los reflectores por un tiempo. Necesitaban espacio para sanar y seguir adelante con sus vidas. Hande se concentró en su carrera como actriz y modelo. Participó en varios proyectos exitosos, como la serie Bambaska Biri. También se convirtió en embajadora de importantes marcas de moda y belleza. Kerem también siguió trabajando en su carrera como actor y productor. Protagonizó la película Eflatun y la serie Jakob Seversen. También fundó su propia productora, Braveborn Films. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una actitud de respeto y cariño mutuo. Nunca han hablado mal el uno del otro, nunca han revelado detalles íntimos de su relación. Y es aquí donde llegamos a ese momento de vulnerabilidad de Kerem, la joya de la corona de este vídeo. Esa entrevista meses después de la ruptura, donde las palabras le temblaban y los ojos le brillaban con lágrimas contenidas. Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de sus fans. Le preguntaron sobre Hande, sobre lo que había significado para él. Y Kerem, con una honestidad brutal, confesó que Hande había sido una de las personas más importantes de su vida. Que la amaba y la admiraba profundamente. Que había aprendido mucho de ella y que siempre la llevaría en su corazón. Hande es una persona increíble, muy talentosa y con un gran corazón. Siempre la voy a recordar con mucho cariño y admiración, dijo Kerem con la voz entrecortada. Reconoció que la ruptura había sido muy dolorosa para ambos, pero que no se arrepentía de haber vivido esa historia de amor. A pesar de que ya no estamos juntos, siempre voy a estar agradecido por el tiempo que compartimos. Fue una experiencia muy especial que me cambió la vida, añadió. Sus palabras resonaron con fuerza en las redes sociales. Los fans se emocionaron al ver a Kerem tan vulnerable y sincero. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de que todavía había esperanza, de que quizás algún día podrían volver a estar juntos. Pero el tiempo ha pasado y Hande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han rehecho sus vidas, han encontrado el amor en otras personas. Hande está actualmente en una relación con Hakan Sabank, un reconocido empresario turco. Se les ha visto juntos en varios eventos y viajes y parecen muy felices. Kerem también ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación.
Pero ese momento, esa confesión íntima de Kerem Bürsin, sigue resonando en la memoria de sus fans. Porque fue un momento de autenticidad, un momento en el que pudimos ver al verdadero Kerem, al hombre detrás del personaje. Fue un momento que nos recordó que incluso los famosos, incluso las personas que parecen tenerlo todo, también sufren, también aman y también lloran. Y quizás esa sea la clave para entender su relación con Hande Erçel. Quizás su amor fue tan intenso, tan verdadero, que incluso después de la ruptura, el recuerdo de ese amor sigue presente en sus corazones. Quizás, Hande Erçel fue para Kerem Bürsin algo más que una simple novia. Quizás fue su alma gemela, su compañera de vida, la persona que lo hizo ser mejor. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Anker seguirá siendo recordada como una de las más apasionantes y emotivas de la televisión turca. Una historia que nos enseñó que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, que puede ser intenso y verdadero, pero que también puede ser doloroso y efímero. Y ahora, mis amores, después de este viaje emocional, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente amó a Hande Erçel? ¿Creen que todavía hay esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos? ¿Qué les pareció su confesión íntima? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones.